Hola Capilla Macul, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, bendiciones. Es una alegría estar reunidos en este día y sobremente valorado este día para nosotros porque es el día que damos un tributo, un homenaje a la palabra de Dios, nuestra Biblia, la voz de Dios en este libro que nos ha acompañado al pueblo de Dios durante siglos. Hermanos amados, hace más de 10 años que empezamos haciendo un homenaje a la Biblia de forma muy especial, como es el memorizar la palabra de Dios. Y han pasado cientos de personas ya que estuvieron memorizando incluso libros de la Biblia, y ha sido una bendición para nosotros todo eso. Partimos del día que descubrimos este texto en el Salmo 119, 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra. Y el tan conocido por cada uno de nosotros que es lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando entendimos que la palabra de Dios no solo es un libro, sino que es vivo y eficaz, como dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que no es como cualquier palabra, tiene vida en sí mismo. Mis palabras son espíritu y son vida, dice Cristo. Cuando vimos todo eso, pensamos que si había muchas personas diciendo la palabra de Dios de memoria desde esta tarima, iba a producirse algo. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo: pastor, cuando estaban diciendo la palabra de Dios, yo veía como una lluvia de luces que caía sobre nosotros. Y eso es porque la palabra de Dios es luz. Y cuando la expone el pueblo de Dios, cuando la grita y la pone en el aire, esa palabra produce luz, ilumina. Así que hoy queremos que se ilumine su hogar, se ilumine el entorno donde usted está con esta palabra santa. Va a haber muchas personas diciendo palabras de memoria desde aquí y queremos que usted sea inspirado para edificarse y para también tomar este desafío de memorizar la palabra de Dios. Así que para partir vamos a hacer una oración de bendición para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea poderosamente viva hoy día y que la experimentemos cambiando nuestra manera de pensar y de vivir. Dios del cielo y de la tierra, damos este culto de honor a ti y a tu palabra santa. No solo de pan vivirá el hombre, dice tu palabra. Así que hoy vamos a comer mucha palabra de Dios, mucha vida de Dios para nosotros. Los bendigo sus vidas y experimente la palabra de Dios. Aproveche de ver a sus hermanos queridos que hoy día le van a dar una palabra bendecida y poderosa. Dios los bendiga. Empezamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Escuche la palabra de Dios. Hoy es viva y tiene mucho poder. Ya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él hace prosperará. No así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda del malo perecerá. Amén. El Señor les bendiga. Quiero recitar el Isaías 53, que dice así: ¿Quién creerá nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová lo quebrantó, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y fue contado con los pecadores, y habiendo él pagado, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por sus transgresores. Salmo 27, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me guardará, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Me pondrá en alto sobre una roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y alabaré al Señor, Dios de mi salvación. Oye, oh Jehová, mi oración cuando a ti clamo. Ten misericordia de mí, no escondas de mí tu rostro. En mi corazón he dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas de mí tu rostro, ten misericordia de mí. No apartes con ira a tu siervo, no, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Hola Capilla Macul, yo les quiero recitar el Salmo 91, en el que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén.
Bendiciones al pueblo de Dios. En homenaje al mes de la Biblia voy a decir el Salmo 91, hermano. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán resguardo a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Él es mi lugar seguro, Él es mi refugio, Él es mi Dios y solo en Él confío. Te cubrirá con sus alas, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas a las enfermedades que acechan en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla en el mediodía. Aunque 1000 caigan a tu lado, aunque 10.000 mueran a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si colocas al Señor como tu refugio y al Altísimo como tu protección, ninguna plaga te conquistará y ningún mal se acercará a tu hogar. Él mandará a sus ángeles que te protejan donde vayas. Con sus manos te sostendrá para que ni siquiera te lastimes un pie. Pisotearás leones y cobras y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Cuando ya dice el Señor, rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, responderé y estaré en medio de sus dificultades. Los rescataré, los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén, hermano. Hola hermanos, voy a recitar Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Pero esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, así también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Por esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en esa espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a su voluntad. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, la persecución o el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación nos podrá apartar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora voy a recitar Gálatas 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro, todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad?
Tal instigación no puede venir de Dios, porque Él es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por eso estoy convencido que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros en amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, están fuera de la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora como antes lo hice. Si practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Ahora voy a recitar los primeros 10 versículos de Gálatas 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El que cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.
Buenas noches. Le habla María Payacar. Voy a recitar el Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre de todas las gentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en el campo, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de la que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en días de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, en la cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá hasta ahora. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si alguno dijere: mirad, está en el desierto,
no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y broten las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? El siervo fiel. El siervo fiel. El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel
aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. No así, no como el siervo malo, que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Se me quedó. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén, amén. Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Voy a compartir con ustedes el capítulo 5 de Marcos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y al salir Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo y que nadie podía atar ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron temor. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido a aquel que había sido atormentado por el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al subir Jesús en la barca,
el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús se lo impidió y le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas y será salva y sanará. Y Jesús pues fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo y en nada había sacado provecho, y antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y sé sana de tu azote. Y queda sana de tu azote. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Jesús les mandó mucho
que nadie lo supiese, y le dijo que le diesen de comer. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Juan capítulo 20. El primer día de la semana fue María Magdalena, muy temprano, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces fue donde Pedro y el otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó y corría más rápido y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, entró y miró y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. También vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús estaba enrollado, puesto en otro lugar y no con los lienzos. Luego el otro discípulo entró, el que había llegado primero, y miró y creyó, porque no habían entendido la Escritura, que él tenía que resucitar de los muertos. Entonces los discípulos se fueron a los suyos, pero María estaba afuera llorando, pegada junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde habían puesto a Jesús. Y le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces se dio vuelta y vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has tomado, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Anda y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María fue a avisarle y a darles la buena nueva de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde se reunían los discípulos por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en el medio y les dijo: paz a vosotros. Luego les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron de ver al Señor. Les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Luego sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitáis los pecados, les son remitidos. Y a quien se los retuviereis, serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ese día cuando Jesús fue.
Y los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le contestó: si yo no viere en sus manos las huellas de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y pusiera mis manos en su costado, no creeré. Pasaron 8 días y en el mismo lugar se reunieron otra vez, y estando las puertas cerradas, estaba incluido Tomás, y con las puertas cerradas viene Jesús, aparece en el medio y les dice: paz a vosotros. Luego se dirige a Tomás y le dice: pon tus dedos aquí, mira mis manos, acércala y mete tus manos en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en el libro. Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén y amén. Esto merece un gran aplauso, ¿verdad? ¿Verdad que merece un gran aplauso? ¿Por qué no aplaude conmigo? Damos gracias a Dios por cada uno de los que ha memorizado palabra de Dios, por cada uno de los que se ha esforzado. Sé lo mucho que cuesta memorizar a las alturas de nuestra vida. Así que yo les doy todo mi amor, mi cariño, y espero que esta palabra, que a nosotros nos va a servir mucho, a ustedes les sirva mucho más, los que la memorizaron y la tienen en el corazón. Así que es una bendición enorme. Damos gloria a nuestro Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene mucho poder y va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, los que memorizan y los que escuchamos. Así que bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga con toda clase de alimentos especiales para la memoria a los que trabajaron, que eso se les acreciente cada día más. Sea bendecido nuestro Dios y honra a Dios por su palabra santa. Amén. Con todo el corazón honramos a Dios por habernos dejado este libro grandioso. Es el libro más traducido en el mundo y el más vendido en el mundo. No hay ningún libro que se haya vendido más que la Biblia en esta tierra. Es un libro precioso que vale la pena que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, le saquemos mucho provecho. Que bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones para cada uno de los que han estado hoy día conectados en este culto. Va a estar en YouTube, le vamos a mandar el enlace, el link para que lo manden a sus amigos y si lo quiere ver de nuevo. Es una obra maravillosa la que han hecho nuestros queridos hermanos. Les quería invitar a algo muy especial. Este viernes tenemos el culto nuestro que llamamos Capilla en Familia. Eso va el viernes a las 20:30, por ahí, 20:30. Está saliendo al aire por Zoom. Así que esta semana practique con Zoom, haga el empeño a estar conectado el viernes y va a ser una gran reunión juntos. Lo hemos pasado muy bien los días que lo hemos hecho, así que los invito y los dejo
bendecidos para esto. Quisiera orar para que después cantemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Padre, te damos mucha honra, te damos mucha gloria. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por Sociedad Bíblica, Dios. Gracias por los que están traduciendo tu palabra en este momento. Gracias por los hermanos que llevan Biblia a los lugares donde no se puede tener Biblia. Gracias, Dios, por los misioneros, por los colportores que andan por los montes y las ciudades repartiendo Biblia. Gracias, Dios amado, por cada una de las personas que se han esforzado a través de los tiempos para llevar la palabra de Dios. Bendecimos tu palabra en este día a través de nuestras vidas, Dios, que cada vez que la leamos, la estudiemos, la escuchemos, la veamos, Dios Santo, sea tan bendecida nuestra vida con esa palabra viva. Gracias por cada una de las personas que memorizó y Dios una palabra para nosotros hoy día. Tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, paz del Señor, y cante con nosotros con alegría. Antes va a ir un aviso importante. Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Quiero invitar para el próximo viernes a partir de las 15:30 participar en la capilla en familia. Está muy bueno, con premiaciones, recuerdos y aún más. Lo importante de todo esto es que vamos a estar en comunidad. Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Quiero invitar para el próximo viernes a partir de las 15:30 a participar en la capilla en familia. Está muy bueno, con premiaciones, recuerdos y aún más. Lo importante de todo esto es que vamos a estar en comunidad. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente moviendo mi ser, un mar profundo.